Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Bienvenidos, hermosa familia, una vez más. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina con el gusto de siempre y por supuesto listo para estudiar con usted la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión ya es la última lección de este tercer trimestre del 2023 y terminamos con esta lección el libro de Efesios. De hecho, en esta lección el escritor de la lección o de la cartilla, la lección de Escuela Sabática, enfatiza en todo el libro de Efesios. Por supuesto, la semana pasada y la semana antepasada hablamos sobre Efesios el capítulo 6. Bueno, en esta lección vamos a dar lectura, de hecho, al capítulo 1, 2, 3, 4 y el 5. Entonces, prepárese porque ahora va a haber bastante lectura, aunque ya esta lección pareciera, de hecho el título de esta lección es Efesios en el corazón, pareciera que vamos a hacer un síntesis completo de todo el libro de Efesios y vamos a mirar qué es lo que más resalta para nosotros. Esa es la forma como lo expone el escritor. De nuevo, pareciera como que ya no hubo nada más que hacer más de que, a ver, léete otra vez el capítulo 1, el capítulo 2 y ve qué es lo que resalta más. ¿Qué es lo que apela más a tus ojos, a tus oídos, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, hermosa familia, hay bastantes cosas que seguir aprendiendo y aunque leamos una y otra vez la palabra de Dios, siempre aprenderemos algo. De modo que esa es una forma de mirarlo, ¿no? Entonces, una vez más, bienvenidos a esta lección. Corresponde para el 30 de septiembre 2023 y por supuesto, contentos y muy felices de poder llegar ante todos ustedes, agradeciéndoles a todos ustedes que están constantemente apoyándonos a través de la radio Fe y Esperanza, a través del Ministerio de Fe y Esperanza, a través de las lecciones de Escuela Sabática. Estamos tratando de traer para ustedes una serie en videos más adelantito, Dios mediante. Estamos ahí buscando la forma y el tiempo también, ¿no? Después de que hemos estado un poquito enfermos, ¿no? Pero ya gracias a Dios vamos saliendo por allí. Dios bendiga su obra, Dios bendiga su evangelio y agradecemos también a Dios porque nos utiliza. Y sí, nos utiliza a usted y a mí para llevar el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso, muchas gracias a usted que es parte del Ministerio Fe y Esperanza. De cualquier forma, como colaborador, como radioescucha, como participante, cualquier forma que usted esté involucrado con Fe y Esperanza, Dios le bendiga abundantemente hoy y siempre. Vamos a entrar a la lección, pues. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Efesios 2, 8 y hasta el 10. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo primero. Si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, que tu morada es en el cielo. Te agradecemos la vida, la salud que nos das y también la oportunidad que nos permites en este día, en esta ocasión, de poder traer nuestras peticiones ante ti, nuestros agradecimientos ante ti, ante el trono de tu gracia. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Y ahora te pedimos una unción especial de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a entender y comprender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros en el libro de Efesios. Padre bendito, bendice de una manera muy especial y responde también a aquellas personas que te buscan de todo corazón, que son miembros de nuestra familia en el Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias también por respondernos. Qué hermoso ver que muchas de las oraciones se han convertido, mejor dicho, muchas de las oraciones que han sido petición se han convertido en agradecimientos. Gracias, Señor, por ello. Gracias por responder. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia, vamos a darle lectura aquí. Efesios 2, 8 en adelante. Dice, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Es hermoso saber que el libro de Efesios, como menciona la lección, no es tal vez la carta más completa del apóstol Pablo, pero el libro de Efesios sí nos lleva a una cumbre donde el libro de Efesios expande la salvación y nos da algunos puntos muy importantes de cómo el cristiano, cómo el Hijo de Dios debe de vivir. Entonces, cada texto, cada aportación del apóstol Pablo para nosotros en el libro de Efesios nos ayuda de una manera muy fuerte y muy hermosa encontrarnos con Cristo Jesús. Y de hecho, en el libro de Efesios lo que resalta inmediatamente para nosotros es la salvación, porque por gracia hemos sido salvados. Cristo nos ha salvado por su gracia, y eso es por medio de nuestra fe. Recuerda lo que hemos dicho anteriormente en la lección cuando estudiamos Efesios 2. La fe es lo que usted ejercita, lo que yo ejercito. Por nuestra fe nos acercamos a Cristo Jesús teniendo fe que Él nos va a perdonar nuestros pecados. Cuando Jesús perdona nuestros pecados, porque hemos ejercitado nuestra fe, ahora Jesús, una vez que ha perdonado nuestras faltas, nuestros pecados, nos otorga su gracia redentora. Recuerde, la gracia viene de parte de Dios por medio de Cristo Jesús para nosotros. Nuestra fe, la fe, debemos ejercitarla nosotros. Dios nos ayude y Dios aumente nuestra fe para que nosotros podamos ver a Cristo Jesús en gloria y majestad en nuestra propia vida. Y de esa manera poder llevarlo a todo el mundo. Por eso, dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para ser santos, para vivir los frutos del Espíritu Santo. Y esas buenas obras, dice que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. De antemano, desde un principio. Dios te ha creado a ti para la adoración, para que le adores a Él, y Dios te ha creado a ti para que vivas una vida perfecta. Desde un principio, ese fue el plan de Dios. Y recuerde, Dios creó a Adán y a Eva perfectos. Vino el pecado y dañó el carácter de ellos, el carácter que Dios había puesto en ellos. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, usted y yo vamos luchando por vencer nuestro carácter. Y en un momento dado, llegaremos a tener ese carácter que Dios puso originalmente en Adán. Un carácter perfecto. Sí, se puede lograr y lo lograremos en su momento dado. Por supuesto, no por nuestra propia fuerza, sino por la y con la ayuda de Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús usted y yo podremos tener la certeza de poder vencer un carácter pecaminoso. Recuerde, al cielo lo único que podremos llevar es nuestro carácter. Esas buenas obras que Dios nos ha creado para que vivamos en ellas. Es el carácter perfecto, un carácter semejante al carácter de Cristo Jesús. Y por eso es que decimos constantemente, vive como Cristo vivió. Que Cristo sea tu ejemplo. Que cuando tú vas a hacer algo a favor o en contra de una persona, piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Bueno, si lo vemos de esa manera, entonces el amor de Jesús está en nosotros y por el amor de Cristo Jesús es que usted y yo podremos vivir esas buenas obras para las cuales hemos sido llamados y hemos sido creados también. Vamos a entrar de lleno ahora. Recuerde, vamos a leer los capítulos completos desde el 1 hasta el 5. Y hay preguntas que aquí hay que responder. Son preguntas muy sencillas, por cierto.
y les daremos también respuesta. Más sin embargo, más que nada es la lectura de los capítulos. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a responder la pregunta al final. Efesios 1, del 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo Jesús, por cierto, sí. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su bondad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo predestinado conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermoso saber que en Cristo Jesús está el cumplimiento completo de la salvación. Ahora, no estoy explicando texto por texto como lo haríamos normalmente, porque a través de las lecciones, a través de este trimestre, excepto la lección número 8 porque estaba enfermo allá en México, pero en todas las lecciones, hermosa familia, fuimos explicando detalladamente cada uno de los capítulos y de los textos y respondiendo las preguntas también, de modo que ahora solamente damos una lectura completa y respondemos las preguntas que aparecen aquí en la lección. Dice: reflexiona sobre Efesios 1. ¿Qué te inspira especialmente? ¿Qué picos elevados ves? Bueno, número 1, Cristo tenía un plan de salvación antes de la creación. Es lo que resalta aquí en el capítulo 1. Y segundo, Cristo vino para hacer válido ese plan. Número 3, Cristo nos llama para ser embajadores del mensaje más hermoso que el ser humano pueda escuchar y en el cual pueda participar también. Qué hermoso que ese mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna, fíjate, se pone en tus manos para que tú lo lleves a otras personas. De pronto, no le damos el valor necesario a ese privilegio tan grande que Dios nos da, ¿sabe? Dice por allí un canto: hay un mensaje que los ángeles quisieran dar. Ese mensaje es el mensaje de salvación.
Pero qué hermoso saber que ese mensaje tan especial y de salvación que conlleva a la vida eterna, Dios lo ha puesto en tus manos para que tú lo lleves a otras personas. Así es. Yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Bueno, yo espero en el Señor que tú lo vivas. Y por eso estamos aquí con Fe y Esperanza, llevando este mensaje a todo el mundo. Y agradezco infinitamente una vez más a usted que es parte de Fe y Esperanza, porque con su participación, al compartir los mensajes con otras personas, o al colaborar con Fe y Esperanza, ya sea como locutor o tras micrófonos, o bien con una ofrenda de amor, usted nos ayuda a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Al pie de la página del domingo dice, Efesios 1:4 nos dice que Cristo nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha ante Él en amor. Ahora dice, piensa en lo que eso significa. Escogidos en Él antes de que el mundo existiera. ¿Qué gran esperanza debería darte esto en cuanto al deseo de Dios de que seas salvo? Bueno, respuesta de un servidor. Dios nos ha creado para ser salvos, pero no obliga a nadie a ser fiel a su palabra. Él permite que seamos nosotros los que decidamos. Si es verdad que Dios te dice, mira, te voy a crear para que entres al cielo, pero Dios no te va a forzar, ni te va a empujar, ni te va a llevar a fuerzas a la salvación. Ahí es donde entra el libre albedrío, donde la decisión tuya es la que va a tener, al final de cuentas, el último resultado. ¿Dónde quedarás tú al final? ¿En el cielo o en el infierno? Solamente hay dos lugares, el cielo o el infierno. Hoy tú decides. Hoy tú decides dónde vas a quedar. Porque el día de salvación, el día de Jehová es hoy. Elige a Jehová y serás salvo tú y toda tu casa. No que por tu decisión se salve tu casa, de paso, sino porque con tu decisión, al dar un buen ejemplo y al vivir el amor de Cristo Jesús, tu casa seguirá tu ejemplo y tu casa también se salvará. Y no estoy hablando a los jefes de hogar, al hombre, me refiero a cualquier miembro de la familia. Si tú eliges estar bien con Jehová y dar un buen testimonio ante tu familia, créeme que tu familia mirará eso y muchos de ellos se convertirán. Por supuesto, la decisión estará en ellos. No te preocupes si de repente aparentemente no ha servido de nada. Tal vez tú pasas al descanso, pero te sorprenderás que en el cielo tú veas a un familiar tuyo que tal vez en vida nunca lo miraste, que acepta a Cristo Jesús. Pero cuando tú pasaste el descanso, esa persona se acercó a Cristo Jesús y vivió el amor de Cristo Jesús, y ahora te lo encuentras en el cielo. Qué hermosas promesas nos hace el Señor de que el Evangelio tiene ese tipo de connotaciones. Y qué sorpresas tendremos en el cielo cuando lleguemos allá. Te sorprenderás de ver personas que jamás de los jamases te imaginaste que estarían allí. Bueno, ojalá que ahí estén tus seres amados, ¿sí? Y que por tu testimonio ellos estén allí. Es lo más importante todavía, para que tú vivas hoy la verdad presente, para que tú vivas hoy el amor de Cristo Jesús, y para que tú hoy trates de, lo podríamos poner de una manera sencilla, trates de manejar tu carácter con el amor de Cristo Jesús y asemejar tu carácter al de Cristo Jesús. Hoy, vence tu carácter aquí en la tierra. Cuando tú logres vencer tu carácter aquí en la tierra, serás el mejor ejemplo que tu familia pueda seguir, ¿sí? Pasamos al lunes. Y en el lunes tenemos, por supuesto, Efesios 2. Vamos a la lectura. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice la pregunta que aparece allí, mientras lees Efesios 2, trata de responder esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Bueno, inmediatamente tenemos la respuesta. Nos ha dado vida. Mientras estábamos en pecado, estábamos muertos, pero en Cristo, por su gracia, ahora tenemos vida eterna. Y recuerde, aunque el Evangelio en un momento, Pablo llama a los que estaban lejos y los que estaban cerca. Los que estaban cerca era el pueblo judío de donde nació Cristo Jesús, la casa de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Esos son los que estaban cerca. Perdón, los que estaban cerca. Y los que estaban lejos seríamos los gentiles, a los que Jesús también se refiere como piedras. Ahora, por esa sangre redentora salva a judíos y a los gentiles. Y por medio de Cristo Jesús ahora somos solamente un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo templo, un solo remanente para Cristo Jesús. Tanto judíos como gentiles, ahora somos una sola iglesia, solamente un solo pueblo. No hay muchos pueblos. Habrá muchas religiones, muchas denominaciones, pero solamente uno es el verdadero. La última vez que se hicieron encuestas andaban más de 3.500 denominaciones del cristianismo solamente. ¿Sabe? No importa cuántas denominaciones, y mire que cada día van aumentando más y más y más y más. No importa cuántas denominaciones surjan, solamente hay una denominación que es donde está el remanente del verdadero Cristo Jesús, del verdadero plan de salvación. Por supuesto, todas las denominaciones van a decir, aquí está la verdad, aquí está. Pero solamente una. Cristo Jesús la llama mi pueblo, mi remanente. Y esa una guarda su santa ley y tiene un profeta en su medio, porque practica el espíritu de profecía. Bueno, eso es, bella familia, hermoso y muy lindo. Vamos a la parte del martes. El martes vamos a leer el capítulo 3 de Efesios. Bien, dice el capítulo
3 de Efesios así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez, antes de seguir con el 7, aquí estamos hablando de ese misterio de unir a los gentiles al verdadero pueblo de Dios. El misterio de la salvación, el misterio del Evangelio de Cristo para esas personas que en un momento dado el pueblo judío pensaba o pensaría que no tenían esperanza y que el Evangelio no era para ellos. Bueno, seguimos el versículo 7, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note que la iglesia está siendo vista y está siendo de cierta forma puesta en tela de juicio por principados y potestades, por las huestes celestiales también. O sea, haga de cuenta que nosotros aquí en la tierra estamos frente a un gran teatro donde todo el mundo está mirando qué es lo que va a pasar, cómo es que Dios va a actuar y cómo es que nosotros vamos a responder al amor de Jehová. Por eso es importante que usted, ese gran conflicto entre Cristo y Satanás que está en nuestros corazones, que nosotros hagamos triunfante a Cristo Jesús. Ese Cristo triunfante debe estar en tu corazón. Pero el triunfo de Cristo Jesús sobre el bien y el mal está en ti, ¿sabes? Está en ti. Claro, al final de cuentas tenemos la respuesta de Dios ante todo el mundo. Pero, ¿de qué sirve de que se salve todo el mundo y tú te pierdas o que yo me pierda? ¿Sí? Por eso, la primera lucha está en tu corazón y en mi corazón. Vamos a permitir hoy que Jesús salga triunfante. ¿Cómo lo vamos a permitir? Decidiéndonos por Cristo Jesús, aceptando su salvación y por supuesto pidiendo perdón por nuestras faltas constantemente, para que Jesús nos perdone y para que podamos nosotros para que no tengamos ese privilegio de poder llevar el Evangelio a otras personas, ¿sí? Bueno, versículo 11. Conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Déjeme aclarar un poquito aquí la parte de donde dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Porque va a ser gloria para los gentiles a quienes Pablo les ha predicado, que Pablo esté ahora preso y pasando tribulaciones. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad. Y porque la verdad siempre va a ser perseguida por Satanás. Entonces, el hecho de que Pablo esté siendo ahora pasando por tribulaciones y siendo un prisionero en la cárcel, debido a lo que él cree y lo que él nos ha predicado, eso nos da a nosotros la constancia de que está hablando la verdad, la cual nos hará libres, la verdad de Cristo Jesús. Recuerde, una persona fiel siempre va a ser perseguida. Cualquier pueblo que se mantenga firme y fiel en la palabra de Dios siempre va a ser perseguido. Por eso, para Pablo dice, esto debería ser vuestra gloria, porque estoy preso por lo que les he predicado, y ha sido la verdad,
la verdad es que proviene de parte de Dios, ¿sí? Leo de nuevo el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Wow, qué hermoso. Dice el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Jehová. La pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué es importante y emocionante integrar la Iglesia de Dios? Porque solo unidos en Cristo, es la respuesta de un servidor, porque solo unidos en Cristo, en sus promesas y doctrinas, tendremos la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Así es, hermosa familia. Al pie de la página el martes dice, ¿cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que, a la luz de lo que Pablo ha escrito, no deberían existir? ¿Qué puedes hacer para ayudar a eliminarlos? Muy bien, respuesta de un servidor. No debería existir división entre nosotros. Debemos mantener una unión muy fuerte con Cristo y con nuestros hermanos para trabajar unidos en la evangelización. Mire que usted y yo estamos aquí peleándonos en la iglesia y haciendo divisiones dentro de la iglesia. Satanás está contento riéndose de nosotros, riéndose del pueblo de Dios, porque él sabe que está estorbando el crecimiento de la iglesia y el hecho de la salvación de las almas. Mire que usted y yo nos peleamos, almas se están perdiendo, y usted y yo aquí perdiendo el tiempo de repente dentro de la iglesia peleándonos. Veámoslo de esa manera, hermosa familia. Evitemos los pleitos, las divisiones dentro de la iglesia y prediquemos más el amor de Cristo Jesús. Parte del miércoles. Dice ahora, vamos a leer Efesios 4. Dice la palabra del Señor así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios para la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta que aparece aquí dice en Efesios 4, Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. Luego pregunta, ¿cuáles son? Bueno, hay mucho. Y aquí podemos dar una respuesta muy grande, por supuesto, ¿no? Pero haciendo un pequeño síntesis nada más, Pablo pide que dejemos de ser niños fluctuantes en la fe. Pablo pide que crezcamos en la fe y que vivamos esa fe, ¿sí? Y nos exhorta a que vivamos una vida en santidad. Al final de cuentas eso, el ser niños, hermanos, es estar viviendo todavía los frutos de la carne. Estar todavía titubeando en las cosas del Señor. Pero sabemos claramente que usted y yo ya hemos crecido, ¿verdad? No somos niños fluctuantes, hemos crecido. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bendice, alma mía, a Jehová, hoy. Y recuerda, la salvación de Jehová es hoy. Hoy es el día que debemos de pedir perdón por nuestras faltas y vivir una vida en santidad. Al pie de la página del miércoles dice, ¿de qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia, tanto a nivel local como mundial? ¿Por qué es importante que hagamos lo que podamos? Muy bien. La respuesta del servidor, predicando y exaltando los pilares de la verdad, viviendo el amor de Cristo en nuestros corazones. De esa manera, no solo ayudaremos en la salvación de otros, pero también trabajaremos en nuestra propia salvación en Cristo Jesús. Al proclamar el mensaje, al contribuir en la unidad de la iglesia, mis hermanos, es vivir el amor de Cristo Jesús y, por supuesto, estar unidos en la doctrina, unidos en lo que tenemos que predicar hoy. La iglesia debe de predicar el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles, de hecho. Y hemos sido llamados con un propósito especial para anunciar a todo el mundo, anunciar precisamente que el mundo está por terminar y necesitamos levantar y enseñar los eventos finales para nuestros días. Desafortunadamente creo que en la mayoría de nuestros mensajes en la iglesia adventista se predica todo menos lo que deberíamos estar predicando. Y por supuesto, el amor de Cristo Jesús es muy importante. La gracia redentora de Cristo Jesús, por supuesto que es muy importante. Pero no debemos de dejar de predicar eso, ¿sabe? Predicando y exaltando la verdad presente. La verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje del tiempo del fin, los eventos finales. Necesitamos levantarlos
Y qué hermoso que toda la iglesia adventista de todo el mundo nos uniéramos para predicar estos mensajes. Bueno, usted puede hacer una diferencia en su iglesia, en su hogar. Usted estudie los mensajes del tiempo del fin y predíquelos en su iglesia. Que no le dan la oportunidad de predicar o usted no predica en la iglesia. Bueno, estúdielos y comparta los estudios con otras personas. Los estudios que hablan precisamente de los mensajes del tiempo del fin. El mensaje de los eventos del tiempo del fin. Vamos a entrar a la parte del jueves, hermosa familia. Y por supuesto ahí leeríamos Efesios 5. Vamos a darle lectura a Efesios 5. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La pregunta que aparece allí dice: mientras lees Efesios 5, reflexiona sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Muy bien.
Aquí habla obviamente mucho sobre la familia, ¿no? Y aunque Pablo al final dice, estoy hablando de esto haciendo una alegoría del matrimonio, pero para Cristo Jesús y su iglesia. Recuerde, todo eso sería en forma espiritual. No obstante, es bueno mantener también eso a un nivel literal entre esposos unidos, ¿no? La respuesta de un servidor dice, andar en amor, vivir los frutos del Espíritu y despertar del sueño del pecado, al igual que respetar a los demás, especialmente a nuestros superiores. Y ahí es donde entraríamos, ¿no? Recuerde, le repito otra vez, el hecho de que Pablo menciona aquí la alegoría del matrimonio para compararla con el Evangelio o la iglesia, estamos hablando de que la iglesia se somete a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de la doctrina, es la fuente de la verdad. Entonces la iglesia debe de llevar todos sus dogmas, todas sus creencias, todas sus doctrinas, 100% de acuerdo con el amor de Cristo Jesús. Entonces, tomándose en consideración, la iglesia, dice la palabra del Señor, Jesús es la cabeza de la iglesia. Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, hablando en la forma espiritual. En la forma literal, el hombre es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre. Dios la cabeza de Cristo. O sea, la mujer se somete a su esposo. El esposo se somete a Cristo. Cristo se somete al Padre. Esa es la forma que lo podemos mirar en prioridades, si le quiere llamar, de quién es quién en nuestros roles. Ahora, note, y eso lo aclaramos, el hecho de que una mujer se someta al hombre es porque el hombre se ha sometido a Cristo Jesús. Y lo digo esto con muchísimo respeto. Si el hombre no se ha convertido, si el hombre no se ha sometido a Cristo Jesús y no vive el amor de Cristo Jesús, entonces la mujer no tiene por qué estar bajo de ese hombre. Y lo digo otra vez con mucho respeto, porque si una persona que no está convertida, una persona que no está sujeta a Cristo Jesús, que no vive el amor de Cristo Jesús, es muy fácil que esa persona le falte el respeto a su esposa, que la maltrate, que la golpee de pronto. Ahora, de pronto usted se da cuenta y tal vez ya ha pasado por esta experiencia donde usted conoce a una mujer que el esposo la golpea y la maltrata, la subaja y la pisotea. Ella desesperada va al pastor. Pastor, mire, me está pasando esto y esto con mi esposo. ¿Y qué le dice el pastor? Aguántese. Usted es la mujer. Debe de aguantar. ¿Sabe? En ningún momento Dios creó a sus princesas, a las mujeres, para que fueran maltratadas por ningún sinvergüenza. Así es. Por favor, hombre que me escuchas, si de repente tú eres una persona de las que golpea a su mujer o ha golpeado a su mujer, pídele perdón y pide perdón ante Dios. Todavía estás a tiempo. Recuerda, tú debes estar sujeto a Cristo Jesús. Y si estás sujeto a Cristo Jesús, tú vas a amar a tu mujer como a ti mismo. Así como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Jesús no esperó que la iglesia fuera perfecta. Jesús no esperó que la iglesia dejara de pecar. No, Jesús murió por la iglesia. Jesús murió por ti y por mí, aún tú y yo siendo pecadores. De modo que, tomando eso en cuenta, como esposo, ama a tu mujer. Ama a tu amada. Ámala en el amor de Cristo Jesús. Nadie en este mundo debe de gritarle a nadie ni de maltratar a nadie, sean hombres o sean mujeres. No, Dios no nos ha enviado a maltratar a nadie. Dios nos ha enviado a rescatar personas, a levantar la espiritualidad de las personas. Dios nos ha enviado a ser unas personas de carácter honesto, de carácter como el de Cristo, y ser ejemplo para los demás. Entonces, toma eso en consideración y vive en tu vida, desde hoy, si no lo has vivido anteriormente, el amor de Cristo Jesús. Por favor. Al pie de la página el jueves, dice, ¿cómo nos ayuda Efesios 5:2?
que nos dice que andemos en amor, a entender lo que Pablo quiere significar en Efesios 5:1, acerca de ser imitadores de Dios, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Mi bella familia, dice el versículo 2 de Efesios 5, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, exactamente lo que estamos hablando. Jesús nos amó y te pide a ti, anda en amor, vive en amor. ¿Por qué? Porque Jesús te amó. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú eres imitador de Dios, imitador de Cristo Jesús, ¿cómo vas a tratar a tu esposa, a tu esposo? Porque mira, de paso, también hay mujeres que golpean a los hombres. ¿Sabe usted eso? Es cierto. Estaban una vez unos vecinos adventistas y de repente al otro lado que vivían también, vivían en la misma casa, por cierto, pero de repente una pareja escucha que la otra pareja andan allá andan dando golpes los dos, ¿no? La pareja, ¿no? Y dice, ay, Dios, vamos a quitarle al hombre, ¿no? La mujer la va a matar. Pobre mujer, la va a matar. Y se escuchaban cacerolazos y gritos y no, hombre, un pleito grande que había, ¿no? Y salen corriendo para tratar de salvar a la mujer. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que era la mujer que traía al pobre hombre a mal trae. De modo que también las mujeres tienen lo suyo. Por hoy ya las mujeres no se dejan. Y está bueno, hasta cierto punto, ¿no? Nada más que no abusen, por favor. También. Está bueno que la mujer no se deje, ¿sabe? Porque la mujer no fue hecha para que sea pisoteada. Por eso Dios la sacó de la costilla del lado del corazón, para que la mujer sea amada. No la sacó de la cabeza para que la mujer mande al hombre o mangonee al hombre o lo gobierne. No. Tampoco lo de los pies para que la pisotee. Amemos a nuestras mujeres. Mujeres, amen a sus esposos. Amen a sus seres amados. Y quiero que sepa que vivirá una vida tranquila y feliz. Y en el cielo usted seguirá siendo feliz. Muy bien, entonces la respuesta de un servidor aquí para esta pregunta dice, el carácter de Dios debe ser nuestro objetivo de estilo de vida. Entonces, pongan de paréntesis aquí, ¿no? Lo que hemos hecho o estudiado anteriormente. El nombre de Dios en nuestras frentes, el sello de Dios en nuestras frentes, es precisamente esa parte. Es el carácter de Dios en nosotros. Eso es lo que dice, fíjese, proféticamente hablando para el tiempo del fin. El sello de Dios en nuestras frentes, el nombre de Dios en la frente de sus hijos fieles. Significando, obviamente, el carácter de Jehová en nosotros. Qué hermoso es esto. Vamos a dar lectura a 4 preguntitas que hay aquí en el viernes y con eso vamos a ir terminando. Primera pregunta dice, aunque no nos salvamos por nuestras obras, ¿qué quiere significar Pablo cuando escribe que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas? ¿Cuál es entonces el propósito de nuestras buenas obras? Bueno, número 1, Dios los creó para vivir en santidad. Porque en Cristo es el número 1. Número 2, porque en Cristo somos santos, ahora vivimos en las buenas obras. Cuando Jesús nos creó para que fuéramos y viviéramos en las buenas obras, en santidad. Pero vino el pecado y echó a perder todo. Pero ahora, en Cristo Jesús podemos regresar de nuevo a vivir en santidad, a vivir en, precisamente, las buenas obras. Pregunta número 2. Pablo escribió, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. La pregunta, ¿qué poder actúa en nosotros y cómo debe manifestarse este poder en nuestra vida? La respuesta de número 1, el poder de Cristo. Número 2, en las obras del Espíritu y al vivir el amor de Cristo en nuestro diario caminar. Si usted y yo vivimos el amor de Cristo Jesús en nuestro diario vivir, con nuestras acciones, con nuestras palabras y todo lo que hacemos para los demás, incluyendo nuestra familia, ¿sabe? Se va a mostrar el amor de Cristo Jesús. Bueno, teníamos solamente 2 preguntas. Y en estas 2 preguntas quedamos, hermosa familia. Solamente aquí les decimos ahora sí,
Hasta luego. Y aquí hemos terminado, hermosa familia, con nuestra, sí podríamos decir, con nuestra lección de escuela sabática. Y quiero decirle a usted una vez más, muchas gracias por amarnos, gracias porque nos está siguiendo constantemente y porque está usted siempre al pendiente de Fe y Esperanza. Yo le pido al Señor que siga aún guiándonos y que siga Él todavía guiando a su pueblo a través de todo lo que hacemos, ¿sí? Quiero pasar a la última. Sí, aquí tenemos a la última lámina para despedirnos. Recuerde que estamos aquí listos para orar por usted, listos también para llevar su petición de oración ante Jehová, al igual que decirle de nuevo, ¿sabe? Dios es grande, Dios es maravilloso y por supuesto Dios está listo en todo momento para salvarle. Si usted quiere hoy encontrarse con Jehová, acérquese a Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te abrace con su tierno amor. Jehová salve tu vida y salve toda tu familia. Con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana con la nueva lección que hablará sobre la misión, nuestra misión de llevar el Evangelio a todo el mundo precisamente. Hasta luego, hermosa familia. Un abrazo donde quiera que te encuentres. Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad, con tu familia ese día disfrutar, solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verán a Dios.